tal? Muy buenos días. Tengan, estimadas alumnas, alumnos que tuvieron a bien inscribirse a esta convocatoria de Somos el Cambio. Soy el maestro Nahum Chuil López. Formo parte del equipo de la preparatoria 10 que tendrá a su cargo la preparación de los proyectos que ustedes desarrollarán para entrar a este programa que es muy importante porque fomenta la capacidad crítica de los estudiantes, así como también la comprensión de que los problemas sociales, estas situaciones que suceden en nuestro entorno, son capaces de ser modificadas siempre y cuando haya voluntad por parte de grupos, en este caso de jóvenes, pero también asociados con los docentes y haciendo otras gestiones, podamos ir afinando actividades, estrategias que nos permitan ir disminuyendo esos problemas sociales que ustedes han identificado. Me da mucho gusto que haya este entusiasmo por parte de gente tan joven. Yo en lo personal a mí me encanta toda esta situación, pero cuando este gusto que yo tengo lo puedo compartir con otras personas, en este caso personas jóvenes como ustedes, siempre se genera ahí una sinergia, un clic entre ideas y me parece que en conjunto con mis demás compañeros docentes de Prepa 10 y ustedes podremos afinar proyectos que logren verdaderamente el objetivo, que es impactar positivamente en el nicho o en el entorno social en el que nosotros estemos concentrando nuestros esfuerzos para aminorar o resolver una problemática. El objetivo de este video será hablarles acerca de cómo puntualizar sus temas, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver que es la sesión número 1. A lo largo de estos días estaremos programando alguna otra sesión o yo estaré realizando este tipo de videos para que ustedes sepan cómo ir dándole estructura al proyecto, porque una cosa son mis ganas de querer hacer algo para cambiar alguna situación de mi entorno y otra muy diferente es realmente sentarse a pensar cuál es el mejor modo, las mejores estrategias para poder combatir esa problemática que hemos identificado. Por eso el título de este material de apoyo es cómo hacer un proyecto para enfrentar un problema social, que al final de cuentas es lo que solicita Somos el Cambio. Entonces, esta es nuestra primera sesión. Esta sesión tiene como objetivo principal que nosotros conozcamos la definición de un problema social, qué es un problema social, algunos enfoques que nos hablan sobre ellos. Y por otro lado, estaremos hablando acerca de cómo delimitar el tema de una investigación, de un proyecto de esta naturaleza, porque enfrentarnos a la sociedad de palabra pareciera muy sencillo, pero cuando realmente empezamos a tratar de vislumbrar cuáles son los diferentes factores, elementos que generan un problema social, nos vamos dando cuenta de que esos problemas sociales se van conectando unos con otros para generar en conjunto lo que se llama una problemática social. Entonces ahí sí es cuando empezamos a decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque nos damos cuenta de que el enfoque original que estábamos utilizando muy probablemente no haya sido el adecuado. Pero para evitar eso, para evitar perder tiempo, perder recursos, perder esfuerzo y perder a veces también la paciencia, espero que este material les sirva. Trataré de hacerlo lo más breve posible. Primero, ¿qué es un problema social?
Les doy una definición antigua y una definición de este año todavía, porque hay elementos que nos sirven para entender mucho esta situación. Sullivan nos define los problemas sociales como cuando dice un grupo de influencia es consciente de una condición social que afecta sus valores y que puede ser remediada por una acción colectiva. Dos elementos importantes a rescatar en esta definición. Primero, dice que existe un problema social cuando un grupo de influencia es consciente. Ese grupo de influencia son ustedes. Ustedes que han abierto los ojos y se han dado cuenta de ese problema que quieren abordar, son ese grupo de influencia consciente. O sea, ustedes saben que hay algo que está mal en ese aspecto de la sociedad que ustedes han elegido para poder desarrollar una estrategia. ¿Sí? Saben que hay algo que está mal. Falta investigar para determinar los elementos que le dan origen a ese problema social, pero ya de entrada ustedes se están separando como grupo consciente de aquellas personas que a lo mejor están dentro del problema y como es algo cotidiano, posiblemente ya interiorizaron esto como algo común, como algo normal, y ellos no lo ven como un problema. Entonces acá nos dice también, ese es el primer elemento. El segundo elemento a rescatar en esta definición es que dice que ese problema social puede ser remediado por una acción colectiva. Las acciones colectivas no son las que ustedes como equipo van a desarrollar, a implementar, sino que tiene que haber una conexión entre ustedes como grupo consciente, ustedes que van a generar el plan para las estrategias. Cuando hablo de estrategias, que se entienda que son actividades que van a tener que hacer para poder subsanar el problema. Dependiendo qué problemática social ustedes hayan identificado, puede haber estrategias en las que tengan que establecer algún contacto directo con los involucrados de en esta problemática, ya sea talleres, ya sea pláticas, no sé, alguna estrategia para brindarles información acerca de este problema, o puede ser también que después de tener un primer acercamiento, nosotros podamos desarrollar estrategias digitales que nos permitan tratar de ir atacando esa problemática, pero desde un flanco electrónico, no lo sé, redes sociales, páginas de internet, depende. O sea, esta intervención que nos va a ayudar para tratar de disminuir o erradicar un problema social varía de acuerdo con el problema del que se trate. Entonces, vamos a partir de eso, ¿no? Segunda definición de Albornoz y García de marzo de este año, 2021. Los problemas sociales son la expresión o manifestación de las situaciones conflictivas y desiguales que un tipo de orden social genera. Aquí ya tenemos una definición mucho más especializada, ¿eh? Nos están diciendo que los problemas sociales provienen, o sea, aparecen dentro del tejido social, no de la nada, sino que hay un elemento previo que es el conflicto y la desigualdad que empiezan a generar estos problemas. Nada más aquí hay que acotar algo. La sociedad no es una nada más. O sea, no podemos pensar que hay una sociedad yucateca, no podemos pensar que hay una sociedad mexicana, porque el gran error que tienen algunas personas es considerar que todo México piensa igual, que todo Yucatán piensa igual, y la verdad es que no es cierto. Cada sociedad está conformada por grupos diferentes que interactúan entre sí. Y en ese sentido, como cada grupo está conformado por gente que tiene un pensamiento más o menos similar, necesidades similares,
privilegios, beneficios similares, situaciones problemáticas similares, y eso les ha permitido construir un pensamiento que en mayor o menor medida los aproxima entre ellos y se asumen como parte de un grupo, ¿sí? No sé qué tan explícita o implícitamente lo hagan, pero en general digamos que esa es la idea. Pero como hay varios grupos que interactúan dentro de una sociedad, entonces lo que sucede es que como cada grupo tiene sus propios intereses y situaciones que quiere resolver, en ocasiones los intereses del grupo A que tenemos de este lado y los intereses del grupo B que tenemos de este otro lado, a lo mejor si los del A se cumplen, los del B no se cumplen, porque los recursos que necesita el grupo A para poder solventar una necesidad, muy posiblemente puedan golpear los intereses del grupo B. Y a partir de ahí se empieza a generar el conflicto. Hay que entender que el conflicto es parte común, parte normal de la dinámica social. O sea, el conflicto no se puede evitar. Lo que se puede evitar es una confrontación directa siempre y cuando haya un diálogo entre las diferentes partes que integran a los dos o más polos que estén inmiscuidos dentro de un conflicto, ¿sí? La mediación, el diálogo son las herramientas indispensables para poder controlar estas situaciones conflictivas que, insisto, son normales. Ahora bien, la otra parte que sí no es normal y exacerba todavía los conflictos comunes que pueden existir dentro de una sociedad es la desigualdad. No voy a abordarlo porque es un tema súper extenso, pero nada más acotar, aclarar que la desigualdad, que es producto de un sistema productivo que a su vez define un sistema económico y que luego se van interconectando entre sí, da como resultado que esos conflictos originales que son normales, comunes, digamos, dentro de una sociedad, empiecen a crecer debido a la polarización que se suele dar entre los grupos. Por lo menos aquí ya tenemos una primera aproximación acerca de lo que es un problema social. Un problema social, en síntesis, podríamos decir que es una especie de falla que se está dando dentro de una sociedad y que afecta, los problemas sociales se llaman sociales porque afectan a un conjunto importante de la sociedad, a un número importante de individuos. Ahora bien, vamos a ver, cuando estemos en ese proceso de reflexión, nos vamos a dar cuenta que esos problemas atacan o tienen consecuencias diferentes de acuerdo con el grupo social del que se trate. Entonces van a existir problemas sociales que golpeen más a un grupo social que a otro y viceversa. Así sucede, ¿no? Por la propia naturaleza de los grupos sociales que están dentro de una sociedad. Entonces, también hay que partir del hecho de que las sociedades no piensan igual. O sea, no es un conjunto homogéneo de ideas que todos compartimos. La verdad es que no. Si partimos de esa idea, corremos el riesgo de tener una visión sesgada del problema social que estamos atacando y eso nos va a traer problemas al momento de implementar alguna estrategia para solucionar. Albornoz y García también nos hablan acerca de cómo identificar un problema social. Ellos nos dicen lo siguiente: para dar cuenta de un problema social hay que expresar dos particularidades. En primer lugar, destacamos que los problemas sociales en su nominación siempre deben remitir a un déficit, algo negativo, algo que amerita una intervención. En segundo lugar, mencionamos que para que una situación problemática sea llamada problema social, tiene que haber sobre ella una preocupación social. Es decir,
algo debe solucionarse y por lo tanto tuvo que haberse impuesto en la agenda pública. Fundamental lo que nos dicen Albornoz y García. El problema social no es que solo nosotros como equipo lo veamos. Yo puedo decir que un problema social es, no lo sé, la basura en Ciudad Cauquenes, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros vamos a los lugares donde pensamos que esta situación está provocando algún problema en los habitantes de esa zona, a lo mejor tú les preguntas a ellos y no lo ven como un problema en sí mismo, ¿no? Nos empezamos a meter en el problema de las percepciones. Yo creo que esta situación sí se configura como un problema social, pero si las personas que creo que son perjudicadas por esa situación no lo consideran como tal, entonces será muy difícil que yo pueda acordar con ellos una situación de intervención en la que nosotros como equipo podamos implementar actividades o estrategias para poder solventar esta situación. Entonces aquí por eso dice, para que sea considerada social tiene que haber una preocupación social. Si solo ustedes 4 o 5 se preocupan por eso que está sucediendo, no hay un problema social ahí. ¿Sí? Entonces depende mucho de la percepción también de la gente, damas y caballeros. Ya tenemos claro más o menos a qué nos estamos enfrentando. Viene la otra parte de esta pequeña plática, cómo hacer frente a un problema social a través de proyectos sociales. Saavedra nos da una definición de proyecto social que a continuación vamos a discutir. Él dice, un proyecto es un conjunto de actividades ordenadas. O sea, no es lo que a mí se me pegue la gana. Tiene que haber una lógica detrás de todo eso. Conjunto de actividades ordenadas que se ejecutan bajo una misma dirección para conseguir un objetivo en un tiempo determinado y utilizando algunos recursos humanos y materiales. Los proyectos deben estar dirigidos a resolver problemas de la comunidad. Esto se engarza, se empata con lo que nos mencionaba Albornoz y García en la cita anterior, en el sentido de que debe haber una preocupación por parte de esa comunidad, de esa zona en la cual tú quieres trabajar, para entender que efectivamente hay un problema social. ¿Sí? Importante, me quedo con eso, el proyecto es un conjunto de actividades ordenadas. Tiene que haber una secuenciación de actividades para que yo pueda realmente decir que mi estrategia, una estrategia es un conjunto de actividades que se van a llevar a cabo para poder o minimizar o resolver el problema social que hemos identificado y que deseamos atacar a través de este proyecto de Somos el Cambio. Importante también aquí, Alvarado, 2005, pone el punto sobre las IES, perdón, aquí estoy con esta cosa de aquí, participación de los beneficiados, damas y caballeros. Alvarado afirma que uno de los ejes que sostienen los proyectos sociales es la participación de los interesados, o sea, a mí como parte de este equipo de Somos el Cambio me interesa mucho modificar la situación social que ya identifiqué, pero a lo mejor a la gente no le interesa. Entonces aquí Alvarado afirma que para poder llevar a cabo proyectos que tengan probabilidades altas de poder funcionar, de poder de verdad atacar las situaciones que hemos identificado, tenemos sí o sí que conocer de viva voz de la gente que yo creo que está siendo perjudicada por este problema, para saber de qué modos, de qué maneras esa situación les está afectando y en consenso con ellos tratar de armar
una estrategia que permita disminuir la influencia negativa que esa situación está teniendo sobre ellos. Ahora, ya tenemos en claro esto. ¿Qué es un problema social? Un problema social es algo que está fallando. Y esa falla está provocando que un grupo, un sector de esa sociedad se vea perjudicado. ¿Ok? Ahora, viene la otra situación que es, ok, nosotros en nuestras observaciones, no sé en qué área van a trabajar ustedes, damas y caballeros, en nuestras observaciones, nosotros ya nos percatamos de que existe determinada problemática social. Ya consideramos que es esa. Pero la gran pregunta que yo les hago es, ¿ya tenemos claro el tema sobre el cual vamos a hablar? ¿Ya está claro? ¿A qué voy? Muchas veces, por ejemplo, nosotros decimos, nosotros queremos hablar acerca de la violencia en México. Pues buena suerte, porque hablar de un tema tan amplio como es la violencia en nuestro país, no vamos a terminar. Lo importante es ir disminuyendo el tamaño del problema. Mientras más pequeño sea un problema, mientras mayores características podamos encontrar de ese problema, será mucho más fácil diseñar alguna estrategia que pueda combatirlo de manera efectiva. ¿Sí? A este proceso a través del cual nosotros definimos de una manera clara, de una manera fina y sin ambigüedades un tema, se le llama delimitación de la problemática. Y aquí nos lo dice, delimitar significa establecer con precisión qué problemática social en específico se desea abordar para su estudio y posterior resolución. ¿Sí? Hay que poner límites. Yo no puedo hablar de la violencia en abstracto. Primero tendría que llevar a cabo un proceso a través del cual definir qué entiendo por violencia y a partir de esa definición inicial empezar a determinar qué tipo de violencia es el que me interesa combatir. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Hagan de cuenta que en equipos ustedes dicen, es que a nosotros nos interesa mucho combatir en nuestro proyecto el problema de la contaminación en Ciudad Cauquel, que es, digamos, que el espacio que tenemos más cerca de nosotros. Bueno, contaminación, al menos nosotros podemos hablar de 4 grandes tipos de contaminación. ¿Sí? Del aire, del suelo, del agua y también hay contaminación auditiva. Perdón, Ciudad Cauquel, de Yucatán, ¿no? Del aire tenemos múltiples fuentes de contaminación del aire. Del suelo también, del agua también y contaminación auditiva también tenemos varias fuentes que producen este tipo de contaminación. Si nosotros en serio nos lanzamos para tratar de combatir la contaminación en un área específica de la ciudad o lo que sea, si estamos con el tema así como tal, contaminación, sin ninguna particularidad, no vamos a obtener más que una enorme frustración porque no vamos a poder resolver absolutamente nada. Observa aquí este proceso de filtración. Contaminación a través de un proceso mental, a través de una reflexión. Como equipo ya llegamos a la conclusión de que al menos hay 4 diferentes tipos de contaminación. De esos 4 diferentes tipos tengo que elegir uno. No puedo elegir todos. La sabiduría popular en ocasiones es sabia de verdad. Y en esa sabiduría popular nos dicen que el que mucho abarca, poco aprieta.
La persona que quiere hacer 20 cosas a la vez, a lo mejor no va a poder solucionar ni una sola como se supone que debería ser. Entonces aquí ya seleccionamos un tipo de contaminación que es la del agua. Posteriormente viene el problema de decidir contaminación de qué fuentes, porque podemos hablar de ríos, de lagos, de cenotes, de lagunas, de mares, de manantiales. ¿Qué tenemos cerca? ¿Tenemos cerca lagunas? No. ¿Tenemos cerca ríos o lagos? No. ¿Mares? Tenemos cerca. ¿Tenemos manantiales en Yucatán? No. ¿Qué es lo que sí podríamos encontrar? Cenotes y mares. Pero en este caso, hagan de cuenta que la reflexión de mi equipo fue, vamos a hablar de la contaminación en los cenotes de Yucatán. ¿Ya terminó este proceso de delimitación? Todavía no. Los cenotes tienen al menos estos 3 diferentes tipos de contaminación. La primera es muy popular, pero sería meternos en una bronca gigantesca que incluso ya escaló a proporciones legales en nuestro estado. Descarga de aguas negras de granjas porcícolas. Fenómeno aterrador, pero que sucede en nuestra entidad. 2, basura doméstica. Hay el caso de cientos de cenotes en Yucatán que están contaminados con pañales, con bolsas, con llantas, con una gran cantidad de basura que se genera dentro de los hogares. ¿Sí? Me parece que eso sí se podría combatir, por ejemplo, en un proyecto de esta naturaleza. ¿Sí? Y 3, fecalismo al aire libre. Hay una mala costumbre en nuestra entidad. Hay muchas personas que carecen del servicio de baño, por lo tanto hacen sus necesidades fisiológicas en el piso y luego cuando cae la lluvia, cae sobre los excrementos, las bacterias y todos los contaminantes que están dentro de él se van filtrando gracias al agua, se van filtrando a través del suelo poroso de Yucatán hasta llegar casi directamente a las fuentes de agua subterráneas que están, que cruzan nuestra entidad. Pero bueno, observen aquí cómo del tema original contaminación que habíamos decidido en equipo, hicimos un proceso de reflexión y nos quedamos con que la temática que vamos a hablar es la contaminación del agua de los cenotes por basura doméstica. No es lo mismo hablar de contaminación en abstracto que hablar de la contaminación del agua de los cenotes por el factor de la basura doméstica. Automáticamente lo que suceda con las granjas de cerdos y lo que pase con el fecalismo al aire libre ya no me interesa porque ya seleccioné un tema específico. Primer resultado. Tenemos que tener en claro el tema y para tener en claro el tema, después del proceso de delimitación hay que escribir contaminación del agua de los cenotes por basura doméstica. Ya de ese tema gigantesco que nunca íbamos a acabar, que era el de la contaminación del agua, ya lo redujimos, pero todavía podemos hacerlo más preciso para poder combatirlo de mejor manera. Hay una segunda delimitación que es la espacial, damas y caballeros, que es delimitación del lugar donde nosotros vamos a trabajar. En Yucatán hay aproximadamente unos 2,200 cenotes. Si nuestro equipo de 5 personas quiere combatir la contaminación por basura doméstica en esos 2,000 cenotes, va a acabar hasta el año 2300. Es inviable. Tenemos que delimitar la zona en la cual vamos a trabajar. Tampoco puedo decir, voy a hablar acerca de la contaminación del agua en Mérida, Yucatán, porque no vamos a acabar. No vamos a acabar. Hay que hacerlo más pequeño todavía. ¿Sí? Dice, se procede a establecer el lugar o zona sobre el que ejecutaremos las actividades para disminuir o eliminar
los efectos de la problemática. Es obligatorio hacerlo, porque, insisto, si queremos abordar un problema para tratar de solucionarlo a un nivel muy grande, será muy difícil que podamos hacerlo. Y aquí está esta notita en verde que yo les regalo. Dice, el tamaño del área de intervención se establece en función de nuestros recursos humanos y materiales. Si yo quiero agarrar, por ejemplo, violencia contra la mujer, ¿sí? Primero tendría que definir qué tipo, porque incluso dentro del abanico de la violencia, hacia la mujer se ejercen distintos tipos de ella. Entonces tendría que seleccionar alguno de esos tipos de violencia que se da contra la mujer, y además de eso tengo que delimitar la zona en la cual yo pretendo establecer mi estrategia. No puedo decir que en todo Ciudad Cauquel lo voy a hacer porque está muy complicado. Vivimos 50, 70,000 personas en esta zona de la ciudad. Entonces, 5 personas versus 70,000 es una locura, no se puede, ¿sí? Hay que acotar, hay que reducir. Entonces aquí ya tenemos una delimitación espacial. A lo mejor no es en toda Ciudad Cauquel, va a ser en un fraccionamiento nada más que forme parte de este complejo habitacional. Observen, después de que se dio la delimitación de la problemática y además le agregamos la delimitación espacial, tenemos todavía más depurado, más sencillo y por lo tanto más fácil de afrontar nuestro problema. Contaminación del agua por basura doméstica en el cenote Chenja, en Copomá, Yucatán. Ya no me voy a ir a los 2,200 cenotes de la entidad. Vamos a irnos con uno en específico y vamos a trabajar automáticamente con una sola población, que es la de Copomá. Con todos los habitantes de este municipio, no. Tenemos que hacer que nuestros esfuerzos, debido a la cantidad de recursos limitados que tenemos, en cuestión de tiempo, en cuestión de número de integrantes, en cuestión también de recursos monetarios, porque tampoco se trata de dilapidar lo poco de dinero que tenemos para poder resolver un problema, tendremos que ir reduciendo, determinando la población a la cual pretendo dirigir estas estrategias. Insisto, las estrategias son conjuntos de actividades que me van a permitir, pues en este caso a lo mejor tomar conciencia acerca de lo nocivo que puede ser para la salud de la gente el hecho de contaminar estas fuentes de agua que son los cenotes. Siguiente, estamos platicando brevemente sobre eso. Hay que delimitar también la población objetivo. Yo no puedo trabajar con todos los grupos de edad o de sexo que tenemos dentro de una sociedad. Tengo que enfocarme en un grupo en específico, sobre todo si los recursos con los que yo cuento son limitados. Los problemas sociales afectan de maneras específicas a los diversos grupos poblacionales de una comunidad. Hay problemas que van a atacar de forma más severa a unos grupos y a otros no. A esos grupos que experimentan el mayor índice de vulnerabilidad ante esta situación, con ellos vamos a trabajar. ¿Sí? 2, debe elegirse un grupo poblacional sobre el cual se pretenda realizar la intervención. Insisto, no podemos concientizar al 100% de la población de una comunidad respecto a lo importante que es cuidar el agua de los cenotes. Es muy difícil dadas las condiciones que nuestro equipo tiene. Son 5 personas y además no tenemos la preparación necesaria ni los contactos adecuados para gestionar algún tipo de acción que permita acercarnos de una manera más efectiva al problema. Vamos a tratar de hacerlo con los recursos que nosotros contamos.
Ahora observen. Combinamos la delimitación del problema con la delimitación del lugar donde lo vamos a analizar y a intervenir, y posteriormente le aplicamos la delimitación poblacional. El tema de mi investigación, el tema sobre el cual yo quiero intervenir y desarrollar un proyecto para mejorar la situación, es enfermedades gastrointestinales en niños de 5 a 12 años por contaminación del agua por basura doméstica en el cenote Chenja, en Copomá, Yucatán. Mi grupo poblacional, mi problema y mi delimitación espacial ya están perfectamente claras. No voy a hablar contaminación en Yucatán. No. Observen cómo a través de este proceso de reflexión, nosotros ya hicimos que nuestro tema, que originalmente era gigantesco, se convierta en algo más reducido, y como es algo más reducido, vamos a tener la posibilidad de acercarnos a ese problema de la manera más adecuada posible. ¿Sí? Última diapositiva, compañeras, compañeros. Riesgos de no definir el problema social. ¿Qué pasa si nuestros proyectos sociales que estamos armando para Somos el Cambio no cuentan con este ejercicio de reflexión para delimitar el tema y para delimitar el campo de acción? Va a pasar esto que voy a leer. Dice: una de las dificultades más comunes en la formulación de proyectos y programas públicos es la definición del problema que se quiere abordar. Es común encontrar problemas definidos con ambigüedad y poca focalización, construidos sobre la base de una población objetivo mal caracterizada. En otros casos, se define el problema en términos muy generales, con la consideración de una infinidad de variables, el cual, por supuesto, requiere soluciones generales y para el que normalmente no existen las capacidades institucionales ni los recursos económicos suficientes que consigan la situación deseada. Por la naturaleza del proyecto Somos el Cambio, nuestra intervención tendría que ser sobre un grupo micro, ¿sí? Es decir, pocas personas sobre las cuales, con las cuales nosotros tengamos que trabajar para poder hacer que nuestra estrategia sea efectiva. Y además, porque no contamos con muchos recursos económicos y materiales que digamos. Entonces, para delimitar el problema, damas y caballeros, lo primero que necesitamos es consensar en equipo, reunirnos para saber efectivamente qué enfoque vamos a tener hacia eso que nosotros consideramos que es un problema social. ¿Sí? Faltaría ver si esa población que ustedes consideran que están sufriendo alguna problemática social realmente perciben consecuencias negativas de esta situación. ¿Sí? Para eso se repasa, para eso se entra en contacto con conceptos y para eso, sobre todo, me parece que tendríamos que establecer un contacto con esas personas para conocer si efectivamente sienten que esta situación que mi equipo y yo consideramos que es un problema, realmente lo es para ellos. No se olviden que una estrategia en un proyecto social será más efectiva en la medida en que pueda contar con el apoyo de las personas que están siendo perjudicadas por esta situación social problemática. Los primeros interesados en que eso se solucione tendrían que ser ellos, ¿sí? Y nosotros con nuestro apoyo, nuestra formación, podríamos cooperar para que eso suceda. Damas y caballeros, por mi parte, en esta primera sesión es todo. Cualquier duda, cualquier comentario, algo que ustedes quieran hacerme llegar, con mucho gusto,
en el chat de Somos el Cambio voy a ponerles el correo con el cual pueden contactarse conmigo y pues vamos a tratar de sacar adelante esto. Todavía hay tiempo. Necesitamos definir adecuadamente nuestra problemática porque si no, nos vamos a topar con muchas situaciones allá que a lo mejor se nos van a salir de las manos porque no acotamos específicamente en qué lugar o con qué personas o qué temática es la que queremos solucionar a partir de nuestro proyecto y de nuestra intervención. Por mi parte es todo en este día. Que se cuiden. Nos estamos viendo en las siguientes reuniones de Somos el